Bienvenidos al segundo día de Esperanza Viva. Esperemos que les haya gustado el programa que subimos al internet ayer. Estoy aquí con Nana de Ghana. Dime, Nana, ayer, ¿cuál fue una de las cosas que más te impactó? Bueno, yo pienso que fue un gran día. El tema fue un mundo cambiante. Y fue excelente poder aprender que los niños aprenden del amor de Dios a través de la comunidad, de los amigos y las familias. Y pienso que es importante eso para saberlo en la Unión Bíblica. En cuanto a la comunidad de escucha, es interesante que, bueno, a pesar de que en este programa no hemos podido incluirlo en el internet por el espacio limitado que tenemos, pero esa información sí vendrá más adelante. Pueden ver un reporte preliminar si se acercan a la comunidad de escucha en la página web, en la parte de reporte, y escoger también su idioma. Pero más de eso vendrá más adelante. Eso es algo que te impactó ayer, Nana. Así es, excelente. Algo más que te impactó. Bueno, una cosa que también me impactó fue la pérdida de esperanza. El hecho de que entre los jóvenes hablaban de dinero, de sus futuros, de la educación, del estrés que les trae esto. Y se habló muchísimo sobre la familia, las familias disfuncionales. Y eso también es muy instructivo para el trabajo que hacemos. Así que realmente ha sido sobre un ejercicio en escucharle a los niños, a los adolescentes y a los adultos también. También lo que hemos escuchado de parte de Melba y Joe en esta conferencia. Ahora nos toca ocuparnos de otro tema. Ayer vimos un mundo cambiante y hoy nos toca la misión de Dios en un mundo cambiante. Joe compartirá con nosotros en unos momentos sobre este tema. Kang Sang Tan es de Malasia. Kang también tiene un historial con la Unión Bíblica. Él estuvo en los campamentos de la UB como niño, pero él estará compartiendo con nosotros, ayudándonos a pensar sobre la misión en un mundo cambiante. Así que por ahora vamos a escucharlo a Joe. Bueno, hemos terminado nuestra reflexión bíblica. Joe, acabas de hablar. Pueden ver detrás de nosotros las personas conversando en sus mesas y debatiendo estas preguntas. Joe, bienvenido. Vamos a estar leyendo de Isaías, el capítulo 63, los versículos 1 al 19. Comparte con nosotros algunos avances. Bueno, es importante entender que este periodo, el periodo de este pasaje bíblico, ya terminando los 70 años de exilio, hay bastante ansiedad en el pueblo de Dios. Parece que Dios se ha olvidado de ellos. Parece que la nación va a desaparecer. De la misma manera que la zona del norte había desaparecido. Es una cosa que debemos mantener en mente. También él menciona a Abraham y a Jacob. Ustedes saben que Abraham era el hombre que estuvo en los comienzos. Él es el padre de la nación. Pero Jacob, en su propio modo, también es el padre de la nación. Es más, él fue el que les dio su nombre. Lo que Isaías está diciendo es algo como estos padres, nuestros padres, tal vez se olvidarán de nosotros. Tal vez como la gente que nos apoya en Unión Bíblica se pueden olvidar de nosotros. Pero dice Dios, no lo hará, no se olvidará de nosotros. Entonces, el Padre, Dios, es una parte importante. Y la fidelidad de Dios es una parte importante y la conexión que tenemos con Él. Y estos salen de este mismo pasaje que vamos a compartir. Isaías quiere que sepamos que podemos entrar al futuro con confianza, porque este Dios tiene compasión, misericordia. Cosas que salen de su nombre. No nos dejará desaparecer.
Mantengan esto en mente mientras leen este pasaje. Bueno, una vez más, Isaías capítulo 63, versículos 1 al 19. Paren el video, lean el pasaje, convérsenlo si están en grupos y volveremos en un momento. Bueno, habiendo leído el pasaje, Joe, ¿qué quisieras compartir con nosotros? Algunos comentarios finales, particularmente pensando en el tema de la esperanza viva. La esperanza viva que sale de este pasaje sale esencialmente de la confianza de Isaías en la habilidad de Dios para estar presente. Cuando las papas queman, cuando las cosas se pone difícil. Hemos visto en momentos difíciles que los líderes vemos los recursos que tenemos y los recursos que no tenemos y decidimos adecuarnos a la realidad, pero lo que Isaías nos dice es: vean más bien hacia atrás lo que pasó en el Éxodo, en el Mar Rojo. Vean lo que ha pasado a través de toda la vida de la nación. En esos momentos improbables se apareció Dios. Él no nos va a dejar. Él no va a dejar que sus niños desaparezcan, porque si desaparecen, entonces Satanás ha ganado, ha triunfado, porque él no quiere que Jesús entre al mundo. Pero Isaías dice no, como lo vemos en el capítulo 35, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y esa esperanza la tenemos en Dios Yahweh, nuestro Dios. Ahora nos adelantamos, nos toca escuchar a Kang Sang-tan. Acuérdense que va a estar hablando sobre la misión de Dios en un mundo cambiante. Acuérdense lo que han leído en Isaías mientras escuchan este mensaje. Una vez que Kang Sang-tan comparte con nosotros, habrán preguntas para poder discutirlas en grupos, en mesas, y esas son las respuestas que quisiera que nos manden por el internet para poder tenerlos aquí en Malasia. Joe, apreciamos mucho los momentos que has tenido para compartir con nosotros. Mañana nos toca pasar al Nuevo Testamento con Sylvia Collinson. Joe, que Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Gracias, Amy. Estoy muy contento que el comité organizador decidió tener esta conferencia en mi país. Soy teólogo, he estado enseñando muchos años en Asia y los últimos 7 en el Reino Unido. Estamos en transición. Muchos de nuestros estudiantes que han sido entrenados han vuelto al Asia y están haciendo lo mismo con otras personas en varios países de esta zona, demostrándonos que las iglesias crecientes están en el Asia y que este movimiento está mandando a trabajadores a otras culturas para poder seguir trabajando en este sentido. A empiezos del próximo año estaremos
empezando centros de entrenamiento en varios países del Asia. Nos gustaría que particularmente los que están trabajando en el Asia nos puedan compartir sus experiencias para poder así desempeñar nuestro trabajo de mejor manera. Quisiera también agradecer al comité la invitación de esta mañana. Es como volver a casa. A Aman Barus lo conocí lo vi de nuevo el primer día y el recibimiento fue bastante efusivo. Yo nací en la zona de Penang, en un pueblito llamado Alostar, muy cerca de la frontera entre Tailandia y Malasia, y en ese pueblito de 200.000 personas me crié en una escuela de unos 2.000 estudiantes, de los cuales 1.900 eran musulmanes. Entonces crecí en un ambiente musulmán, a pesar de ser chino, con un trasfondo budista. Pero me invitó un amigo a lo que se llamaba antes un club de creyentes que se reunían, y se enteraron que había un niño chino que estudiaba el Islam en su escuela. Y para los chinos que no son musulmanes, no tienen que atender esas clases religiosas, pero por alguna razón me atrajo la idea de estudiar esta idea monoteísta de Dios. Este amigo me dio una Biblia, y a la edad de 17, por primera vez, alguien me había presentado el Evangelio y la Biblia. Y leyendo a través de las páginas de esa Biblia, él me invitó para ser miembro de ese club, donde habían solamente 5 creyentes en una escuela de 2.000 niños, 2.000 personas. A través de ese estudio bíblico, y después a través de la influencia de los campamentos de la UB, esas fueron mis años de formación. Comparto esto no solamente para compartir una autobiografía de alguna manera, para agradecer a la Unión Bíblica a nivel mundial, pero también para darles el contexto de los ministerios únicos de la Unión Bíblica, que son un medio por los cuales los jóvenes pueden encontrarse y estar en contacto en zonas donde no hay iglesias y no hay creyentes, o hay muy pocos. Del continente asiático hay muchos países donde un joven como yo en esa época nunca tendrían una oportunidad para recibir una Biblia, aunque la Biblia es inspirada por Dios. Era también necesario tener un encuentro con su palabra viviente en un contexto de amistad, en un contexto de gente joven y de relaciones estrechas con esa gente, donde yo encontré al Señor a través de este ministerio. A través de todo el continente asiático, en las zonas del budismo y del islam, de la región hindú, y en las zonas europeas, de la zona post-cristiana, digamos, de Europa, este ministerio
de encontrarnos con gente joven es una contribución estratégica a la Iglesia del Señor. Entonces llego con ese sentir de peso, de lo que es el Ministerio de la Unión Bíblica, pero también quisiera reflejar sobre el trabajo del Señor a lo largo de los 150 años de la Unión Bíblica. En los próximos 10 o 20 años, los jóvenes experimentarán muchos cambios. La esperanza viva quisiera hacer hincapié en algunas áreas ante las cuales hacemos frente en un mundo con más y más violencia. Dentro de los grupos religiosos en la zona de Irak, Afganistán y Siria, o en el África, en Nigeria, Kenia, el crecimiento del ateísmo militante, la disparidad de ingresos cada vez mayor, las estructuras políticas no han podido mediar y traer la paz. Esto es un hecho que la comunidad cristiana tiene que tomarlo en cuenta. El rol de la iglesia cristiana como una comunidad que trae paz, no solamente entre nosotros, sino hacia otras religiones. Vivimos en una sociedad de bastante descontento, de capitalismo y democracia, con un sistema de economía de mercado que nos llevará a una era de prosperidad. Vemos en los Estados Unidos y en Europa que hay bastante desazón con el sistema político actual. Hace 50 años nadie cuestionaría este sistema como el mejor para seguir avanzando hacia adelante. Pero hoy vivimos en un contexto de demasiado contraste entre los países y dentro de los países. Volviendo al Asia, soy consciente cuando viajo a la India, Pakistán o Bangladesh que hay bastante riqueza dentro de los países, y mis amigos africanos me hacen acordar de esta nueva riqueza dentro del continente africano, y sin embargo no hemos visto que esta riqueza lleve a la democratización y el compartir de la prosperidad entre los que tienen y los que no tienen, entre los refugiados, los que viven en pueblos jóvenes y los inmigrantes. No solo inmigrantes hacia el oeste, sino inmigrantes dentro de nuestras regiones. Las comunidades rurales tienen que llegar a las ciudades. El mensaje de esperanza viva tiene que ser reflejada dentro de este contexto. ¿Cuáles son los problemas globales sociales en este siglo? ¿Cuál es esta esperanza viva que estamos que sea indestructible, incontaminada e inmarchitable mediante la resurrección de Jesucristo? Para los cristianos, argumentaré que el mayor obstáculo de articular y vivir el mensaje de esperanza probablemente radique dentro de la iglesia, en nuestra teología defectuosa de la esperanza.
En los años 80, algunos de los cánticos preferidos solían ser: este mundo no es mi hogar, estoy aquí solo de paso. Cuando allá se pase lista, era el título de otro. Nuestra esperanza era ir al cielo, dejar que este mundo de maldad se pudra y asegurar una salvación personal eterna para la vida venidera. Por lo tanto, se pensó que la misión de la Iglesia primordialmente era salvar las almas de los incrédulos, y que la misión de la Iglesia era de salvar a las almas. La interacción mundana entre los pobres, los marginados, los refugiados, las personas sin vivienda o sin empleo, va en segundo plano en relación al llamado de la Iglesia. El mundo desesperado que nos rodea con frecuencia lucha por comprender de qué manera la salvación cristiana que buscaron atentamente los profetas, a la que el Espíritu de Cristo señalaba cuando predijo los sufrimientos de Cristo. Por cuestiones de tiempo, quisiera que vean esta primera somos coherederos con Cristo sobre toda la creación. ¿Qué significa ser una iglesia en medio de esta creación? ¿Cuál es la idea de esperanza, de esta esperanza viva? Toda la creación y las personas que no son de iglesias, jóvenes, adultos, de varias religiones distintas, ¿qué tienen que ver con nosotros la unión bíblica y la idea de una esperanza viva? Y en segundo término, también resulta una nueva comprensión de lo que significa ser una comunidad profética, que desafíe tanto a la iglesia como al mundo. Cuando uno ve uno de esos muñequitos rusos y los abre, encuentra dentro una réplica idéntica del mismo muñequito. Entonces, tomando esta idea dentro de esta creación, ¿cuál es la perspectiva bíblica de la creación? ¿De qué manera el compartir, el gemir de la creación cambiará nuestra manera de pensar como comunidad profética? Y por último, el llegar a esta comprensión. ¿Cómo encajaría con y cumpliría el obrar del Espíritu Santo en la restauración y renovación de toda la creación? Sobre todo en el contexto de responder a los desafíos de otras creencias vivas. Tenemos conceptos falsos del mundo como herencia. Concebir el mundo como totalmente malo, que debe ser rechazado, y concebir el mundo como totalmente bueno, que también debe ser abrazado. Esto lo vemos en Romanos, en el capítulo 8, los versículos 17 al 22. En el versículo 17 dice: y somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La idea de que todo el mundo es para creyentes, para cristianos, ha resultado
en la idea de que el mundo es solamente para la iglesia y nos da de alguna manera un derecho al mundo. Entonces salimos, como vemos en la historia, las famosas cruzadas. La idea de que la creación es para nosotros. Como consecuencia de esta concepción falsa, nos lleva al otro polo que dice que el mundo no es nuestro hogar. Entonces construimos un hogar que es privado, que es para el futuro, que es para nosotros, no para los demás. Un hogar que apunta hacia el cielo a pesar de estar dejando de lado a los demás. Pablo se enfrenta a esta situación. En el versículo 19, Pablo dice: la creación guarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. En el 20 dice: porque fue sometida a la frustración. En el 21, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En el versículo 22, Pablo usa una metáfora importante, que una creación que es buena, pero una creación que todavía gime, como si tuviera dolores de parto, donde la esperanza es Cristo, la verdad es la palabra, pero tiene que tener significado para el futuro del mundo, que incluye a la creación que gime. Entonces Pablo nos da el reto que a pesar de los fracasos de los sistemas culturales, religiones que dan falsas esperanzas, la esperanza radica en el momento en que Jesús será Dios de todos. En el 1 Corintios 15:21 hay limitaciones en esta esperanza dualística y privada. Nosotros que hemos sido educados en el oeste, hemos nacido en esta comunidad de esperanza. Es parte de las ideas que tenemos del mundo e influencia la forma que vemos el cielo, e influye también en la forma en que nos desarrollamos dentro de nuestras iglesias. Pablo nos invita y esperemos avanzar juntos dentro de este mensaje de Romanos 8. Dice: fíjate en la creación física, los sistemas, las culturas de este mundo, especialmente representadas para nosotros en el Asia, dentro de un sistema de religiones del hindú, del Islam y de los musulmanes. ¿Cuál es nuestro punto de vista en cuanto a personas de otras religiones? Y dentro de ese contexto quisiera que
que vean a Malasia como microcosmos. Queremos entender la misión de Dios dentro de un contexto multirreligioso. En una encuesta del 2010, se dice que hay 60% aproximadamente 60% de gente de Malasia, 22% de la China, 7% de la India y casi 10% de otros grupos étnicos. Un antropólogo canadiense estudió este fenómeno y usó el término de pluralismo extremo. Dice que el pluralismo extremo se define donde si bien los de la raza china y la India forman parte de la alianza política del gobierno, son los malayos los que controlan el proceso político. Los tres grupos más grandes, los malayos, los chinos y los indios, juntándose desde un punto de vista étnico. Si tomamos otra vista, viendo de reojo la situación de Malasia en el día de hoy, desde un punto de vista de religión, no un punto de vista étnico, la iglesia cristiana conforma un 10%, el 70% de los indios se identificarían con la religión hindú. Es bastante complejo y se complica aún más en mi país, en Malasia, donde la raza de la gente y la religión de la gente se torna en una categoría social, se torna en una categoría religiosa y en tercer término, y en los últimos 50 años se convierte en una herramienta para poder controlar el mundo político. Así que si ustedes de Malasia, recibirá ciertos privilegios. Lo llamamos una nueva economía. Esta tierra es de los malayos. Mis ancestros, los chinos, que vienen de la China, y luego los ingleses trajeron trabajadores de la India. Somos inmigrantes en este país, pero por muchas razones socioeconómicas el control de la economía está en manos de los chinos. Lo temo mucho, y eso nos presenta con este reto. Y para erradicar la pobreza, el gobierno ha desarrollado economías políticas en favor de los
pobladores de Malasia y de los musulmanes. Hay también una barrera legislativa. La Constitución define a un malayo como una persona que profesa la religión musulmana, de acuerdo a las costumbres malayas. La identidad étnica malaya se torna inseparable de sus categorías sociales, religiosas, materiales y legales. Entonces, ¿quién es un malayo? Esa división también une a los no malayos en una categoría, y el cristianismo está fuertemente ligado a esa agrupación no malaya. No solamente debe hablar el idioma, profesar la religión musulmana, sino que esta persona también debe conformarse a las costumbres del país. ¿Qué significa esto para la iglesia? Entre el templo y el centro de reunión de los musulmanes. Cuando la religión se identifica de manera cercana a un grupo étnico, entonces el testimonio y la proclamación del Evangelio son céntricos y fundamentales para la misión cristiana. Esto es cierto en todas las ciudades globales del mundo. Pero son personas de distintas creencias, de distintos grupos étnicos, de distintas geografías, se reúnen con ciertas identidades en común. Las iglesias en Oeste no están completamente seguros de cómo ministrar entre estas poblaciones étnicas más pequeñas. La misión de la iglesia, el concepto de una esperanza viva, ha de desarrollarse dentro de un contexto, dentro de la complejidad de múltiples religiones, donde podemos entrar en contacto con personas no solamente para velar por sus almas, sino también para estar en contacto con ellos como personas, como individuos. Por 200 años las misiones cristianas han buscado reemplazar este sistema religioso asiático, olvidándonos que el confucianismo, el hinduismo y el budismo han existido por muchísimo tiempo. Pero la forma que hacemos misiones, nosotros entramos y buscamos específicamente algunas almas. Con esa introducción quisiéramos discutir en nuestra próxima diapositiva, para reflexionar sobre nuestras ideas del cielo y cómo esto da forma a nuestra búsqueda por una esperanza viva.
Romanos 8, 17 al 28. Quisiera ver juntos las tres secciones, del 17 al 22. Del 23 al 25. En el 23, no solamente la creación gime, sino que nosotros y luego en el 26, cuando la iglesia está dispuesta a entrar y compartir el dolor del mundo quebrantado, en el 26 leemos también sobre un espíritu que intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Tomémonos unos 15 minutos en nuestras mesas, unos 5 minutos en la primera parte y otros 10 minutos tratando de entender la visión integrada de la esperanza cristiana. Creo que luego Amy estará viniendo para compartir con nosotros y luego continuaremos. Gracias. Gracias, cantaron bastante bien. De los grupos de discusión, la esperanza es que se haya podido reflejar sobre el mensaje de la esperanza viva dentro del contexto de Romanos 8 y dentro del contexto de los retos de una creación que gime. ¿Cómo conectamos estas tres cosas? ¿Cómo evitamos que se separen? ¿Cómo podemos reconocer que dentro de la misión de Dios, Él nos está llegamos a la segunda parte sobre la iglesia encarnacional en un mundo quebrantado? En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 23, Pablo nos hace acordar que no solamente la creación gime, sino que nosotros mismos, el pueblo de Dios, que canta aleluya, esperanza dentro de nuestro contexto, que a pesar de todos los mensajes hay una falta de esperanza. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Que no solamente la creación gima, sino que nosotros también como iglesia debemos aprender a compartir en esto. En este pasaje, Pablo no solamente está hablando de un gemido en forma negativa, sino que habla de una creación que espera con ansias. Y Pablo quiere hacernos acordar de este problema en dos frentes, donde la iglesia gime, en el versículo 23, tiene que tener relación con los gemidos de la creación. En el versículo 22, la creación gime, nosotros, la iglesia, también debemos compartir en este dolor, el dolor del mundo, con las esperanzas y las aspiraciones de un niño musulmán, con la esperanza de un budista joven como yo, hace muchos años. A lo largo del Asia hay miles de pueblos donde personas no tienen acceso no solamente a las escrituras, a la Biblia, sino también al contexto de esperanza.
de amistad en las escuelas. No solamente hay gemidos del lado negativo, sino que la esperanza viva nos presenta el lado positivo y de expectativa. Y Pablo nos hace acordar que no debemos separar nuestra esperanza de esperanza viva en el versículo 23, esperando con ansias sí, hay gemidos únicos dentro de la iglesia a raíz de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero no debe separarse de las expectativas y las aspiraciones de la gente joven. No debe encontrarse separada de las esperanzas del joven cristiano y del joven hindú. Están mucho más interrelacionados de lo que uno piensa. A mí me anima ver el proceso de escucha comunitaria, donde hay ganas de poder participar en este ejercicio que nos trae esperanza. La escucha global y comunitaria es también escuchar a las voces de los menos, de los pocos. Me acaba de acordar los traductores que estamos entrando escuchar es un proceso más complejo porque demanda de nosotros, demanda que nosotros estemos dispuestos a deshacernos de nuestros prejuicios, de asumir el reto, y en mi propia experiencia, no sé si para bien o para mal, pero Dios me ha permitido trabajar en organizaciones que tienen bastante antigüedad, organizaciones que tienen más de 100 años. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de trabajar con UMF como directores de programas de investigación, escuchando las voces de las aspiraciones de los trabajadores, y así poder mover ese proceso y no como un proceso aislado, sino como una comunidad que se mueve en el tiempo. El reto de Pablo, el reto que nos hace en este mundo encarnacional, requiere una reflexión teológica bastante seria. Y ahí es donde nosotros muchas veces quedamos cortos, especialmente en los movimientos nuevos del mundo en desarrollo. Wendy Strachan, de la Unión Bíblica,
dice que el trabajo de las misiones entre los niños necesita reflexión teológica e investigación que permita a la Iglesia y la inspire más allá de los paradigmas existentes, para que los niños sean parte integral de la vida y la misión de la Iglesia. Una especie de reflexión teológica que nos informa y nos anima los que estamos trabajando entre los niños. El tipo de reflexión teológica que nos sostiene un modelo de misiones para los niños y que crea un mundo propio para los niños. Una metáfora. Nuestro mensaje para Esperanza Viva, de la que estamos hablando, no es sobre la unión bíblica, no es aún sobre la misión de la Iglesia, es sobre el crear un mundo que está presto para atender las necesidades de los niños. Nosotros vivimos durante 7 años en Europa, en el Reino Unido, y una de las experimentamos un shock cultural cuando volvimos a nuestro país, porque vimos que Asia, al igual que otros lugares en desarrollo, es un continente joven, un continente de jóvenes, pero en el mundo ya desarrollado las personas son en general, en promedio, de mayor edad. En el futuro creo que el mensaje de Esperanza Viva y para la Unión Bíblica es de desarrollar el tipo de entendimiento teológico que nos permita ver las siguientes generaciones de gente joven. A mí me informaron a través de estadísticas que en el 2050 el 80% de la población mundial serán asiáticos. Me da un poquito de temor eso. Bueno, son jóvenes y pobres. ¿Cuál es el futuro de la Unión Bíblica como una organización internacional? Históricamente empezó dentro del contexto europeo, empieza a entrar al ejercicio de la escucha comunitaria y de entendimiento teológico para desarrollar un mundo que supla las necesidades de los niños. Debemos reflexionar sobre el reto de la Unión Bíblica, la Esperanza Viva, como un ejercicio de escucha. Veamos. Quisiera sintetizar diciendo que debemos entrar en el diálogo profético que nos dé retos, que sea de diálogo, debemos identificarnos con los dolores y las esperanzas de los más jóvenes. Una visión que un mundo mejor es posible. Esa es la diapositiva que nos toca. Para identificarse encarnacionalmente con los más pequeños, concebirlo y concebir otro mundo posible que anuncia el reino de Dios. ¿Es este mundo? ¿Cuál es este mundo que está que estamos formando para los niños, para las personas pequeñas? Son personas especiales. Son la generación que se viene. Si nuestros 7 billones de personas en el mundo, 1.3 billones son pobres, de los cuales el 70% son mujeres. Por ejemplo, el 80% de los refugiados en el mundo, estimados entre 30 y 50 millones de personas, son mujeres y niños. Una vez que empezamos
a darnos cuenta que esto es lo que significa de estar prestos para identificarnos y trabajar con una creación que gime, y una esperanza viva que nos inspira un mundo posible para ellos. La misión empieza con Dios. Porque Dios nunca ha dejado su creación desde el comienzo del tiempo. Dios es misión entre los niños y los jóvenes. El trabajo de Dios es las misiones, se encuentra entre los niños. Dios los acompaña a través de su niñez y mientras crecen. En Asia hay grupos pequeños de cristianos, pero pienso que en Asia, en África y en Latinoamérica hay crecimiento económico, a pesar de que este crecimiento se da entre grupos que no vienen a sumar más del 10%, pero Dios está con esta gente. La misión empieza con Dios porque no empezó con la iglesia. Así que nosotros estamos siguiendo a Dios en su espíritu. La misión de Dios incluye a la iglesia en este gemido hacia la cruz. La misión llama a la iglesia. No es que la iglesia tenía una misión, sino que la misión tenía una iglesia. Entonces la esperanza viva empieza con Dios cuando las iglesias tienen retos de seguir a Dios y seguir en su ministerio, en sus trabajos, entre familias resquebrajadas, entre niños, la creación física que gime. Imagínense la transformación entre la nueva esperanza que podría ser un mundo nuevo que es posible, aún con los 300 delegados que tenemos aquí, si podríamos empezar a ver a futuro lo que significa ser profetas dentro de nuestras iglesias, de darle un reto a la iglesia de Jesucristo y decirles que es fácil hacer misiones fuera de un contexto cómodo. Los musulmanes, los budistas y los hindúes que llegan a iglesia, pero la nueva esperanza, pensamos en ir detrás y no preocuparnos con la política, sino trabajar con sus almas para poder salir airosos Pablo dice que las misiones son la actualización de la identidad de Jesús y de su vida, que la relación encarnacional entre la iglesia y el mundo, cuando hay profetas como ustedes que están haciéndole acordar a la iglesia que el mundo tiene que estar listo para la próxima generación de gente joven, especialmente en el mundo en vistas de desarrollo, entre la gente pobre, la gente marginada y los que tienen poco.
pueden haber otros temas en las mesas que quisieran discutir, pero yo quisiera presentar como el trasfondo de misiones en el Asia. Estos 5 temas cruciales. ¿Quién es Jesucristo para los jóvenes? La próxima generación de jóvenes, el múltiple contexto del mundo no occidental. Esto no significa que el mundo occidental no se le preste atención, pero juntos, como movimiento internacional, debemos estar conscientes del mundo joven. Están predominantemente en el Asia, en el África y en Latinoamérica. ¿Quién es Jesucristo? Es un joven rico, es del occidente. Tenemos una gran necesidad de desarrollar una imagen que se presta más a la realidad en cuanto a Jesús. Porque a Jesús muchas veces las personas mayores lo desarrollamos de una manera, y no es el mismo Jesús que se ve en las barriadas, en las favelas, en los pueblos jóvenes. ¿Quién es este Jesús? Una imagen de Jesús que trasciende, que se identifica con múltiples culturas. Será el único Jesús que será atractivo, que le será atractivo a un joven musulmán. Una imagen de Jesús se desarrolla dentro de un contexto teológico. Hemos heredado una visión bastante limitada de lo que es Jesús. No dejemos de soñar con el joven promedio hindú y musulmán. Ese es el tipo de Jesús que le será atractivo. El que le habla del mensaje a los pobres, el mensaje de los asiáticos que llegan de un trasfondo religioso complejo. Es el Jesús que es capaz de transformar las vistas, las opiniones que tenemos del mundo. Hay una necesidad de reflexionar sobre los modelos de las iglesias con los cuales trabajamos. Algunos de esos modelos son modelos de modelos que no son aptos para usar como modelos. Muchos en el oeste se sienten cómodos definiendo a la iglesia basada en doctrinas, denominaciones y ortodoxia. Aún cuando la misión es de interés, poco interés, pero de interés a estas iglesias, si las misiones empiezan con las iglesias, entonces cuando las iglesias se institucionalizan y ubican a las misiones en la periferia del interés de la iglesia, entonces debemos estar listos para explorar y dar bienvenida a nuevas comunidades de Jesús que son particulares al mundo musulmán, budista e hindú. La pregunta es, ¿estamos listos para dar la bienvenida a las nuevas y a los nuevos cristianos? En tercer término, no es una pregunta estratégica, organizacional, sino una pregunta de teología. ¿Qué modelos de unidad y alianzas que nos ayudarán
construir una infraestructura como organización internacional a futuro. Hay pocos modelos genuinos donde trabajamos entre gente del mundo desarrollado. Normalmente favorece a los intereses de ese mundo. Trabajando como consultor en las organizaciones misioneras es un reto bastante grande, porque sabemos que el cristianismo se ha trasladado, sabemos que las iglesias tradicionales son más pequeñas, pero sabemos que la riqueza teológica y también el poder adquisitivo se ve en el mundo occidental. Entonces, ¿cómo podemos armar programas y agendas trabajando entre los que tienen y los que no tienen? ¿Dónde se toman las decisiones? Si es a nivel local o a nivel regional o internacional, siempre parece estar las decisiones entre un grupo pequeño de personas, y esto es un problema. Entonces pregunto, ¿cuál es el modelo de unidad y trabajo mutuo? Porque no es solamente un tema de cristianos y misiones y ministerios, sino cristianos de estructura. Y en cuarto lugar, quisiera indicar que lo principal de nuestro ministerio debe ser hacia los niños, hacia los jóvenes en situaciones de riesgo y en situaciones de abuso y de opresión. Para esto necesitamos un entendimiento claro y distinto de lo que significa ser pobre. Una persona pobre no es pobre solamente porque le falta recursos, porque no tiene dinero. Una persona es pobre también por una falta de esperanza, falta de imaginación. Si yo nazco en una comunidad pobre, tengo poca esperanza o no tengo esperanza, porque crezco entre personas, generaciones, mis padres, mis abuelos, todos mis vecinos, todos mis familiares, nos criamos en una comunidad donde no solamente falta el dinero, sino también falta la esperanza y la imaginación. En segundo lugar, por esa falta de imaginación, hay ciertas historias, ciertos mitos, ciertas ideas que controlan a estas comunidades. Y esos mitos y esas historias se diseminan por la prensa y se comunican. Los orígenes de esto vienen de la gente rica y de la gente que tiene poder adquisitivo. Entonces nuestro deseo no es solamente darle una Biblia al joven, sino también una esperanza para que puedan ver que las nuevas ideas del mundo pueden ser desarrolladas. El reto que nos toca con los pobres es la falta de poder. En una de estas comunidades de refugiados, de migrantes, cuando yo y mi esposa volvemos a Kuala Lumpur de Inglaterra y vemos que la gente que nos sirve en las mesas, la gente que trabaja en las cocinas, no son de Malasia, sino de otros países. Esto no ocurre solamente en Malasia, pero es la historia de todos los países que nos representan aquí.
La unión bíblica, pregunto si la unión bíblica está presta a trabajar con los jóvenes. Tenemos que poner nuestras vistas sobre los jóvenes que serán el futuro de la unión bíblica, de los inmigrantes africanos, latinoamericanos, asiáticos. ¿Cuál es la relación entre las estructuras de poder en último término, como teólogo, quisiera preguntar, ¿cómo podemos los cristianos interactuar con otras religiones vivientes? Es una pregunta que viene cargada. Cuando fui a estudiar misiones y mi doctorado, me cautivó un señor Anderson que hizo una predicción en 1990, que no hay tema más controversial, de más reto en los días venideros, que el cristianismo entrando con otras, a trabajar con otras religiones. Un colega mío me dijo, si piensas en el reto del secularismo en el oeste y lo comparas con el reto del cristianismo entrando a trabajar con otras religiones, mi colega dice que el reto del secularismo se torna como un juego de niños. Aún tenemos que hacerlo. Ese reto también el cristianismo occidental no ha tenido éxito al entablar con religiones asiáticas. Teólogos evangélicos están de acuerdo que por más de 200 años la forma de los evangélicos era de suplantar la religión, Islam, hinduismo, son enemigos del cristianismo. Entonces, comparado con la expansión del cristianismo en el sur del África, en Latinoamérica y en Norteamérica, los evangélicos en Asia no han tenido éxito. Nosotros podemos replicar que no es solamente un tema de cantidad, sino de calidad. Pero en todo caso, la calidad también, un trabajo de calidad también se ve reflejado en las cantidades. ¿Por qué después de 200 años hemos visto un éxito relativo en el África, en Latinoamérica, pero no generalmente en el Asia? Y una de las razones es porque en Asia nos damos frente a el rechazo de las creencias tradicionales, sino con muchas religiones grandes, mundiales, que tienen una historia de muchísimo tiempo. Las religiones del mundo son complejas, son sofisticadas y se pueden defender. En segundo término, en Asia es muy difícil entablar y trabajar con otras religiones, porque cada una de estas religiones se creen dueñas de la verdad y de las historias y de la cultura y de los mitos.
y son muy reacios a aceptar cambios, y esto lo demuestran pacíficamente o también con violencia. Entonces, viendo el tema de misiones con Esperanza Viva, tenemos grupos nuevos de cristianos encarnacionales que están comprometidos a la palabra. No puede ser exportado de afuera. En la comunidad promedio musulmán, hindú y budista deberán conocer el Evangelio de Cristo no a través de un mensaje importado, sino en una iglesia local. Entonces, un reto práctico para los ministerios de la Unión Bíblica es preguntarnos cómo leemos la Biblia entre el templo y el lugar donde se reúnen para orar y para adorar juntos las otras iglesias. Tenemos una gran oportunidad de poder trabajar con estas creencias diversas. Vemos que en nuestros países también hay países indígenas. Es importante que el liderazgo de estas iglesias pueda darle sentido al mensaje que le da a la gente joven. A esto nos referimos con el diálogo profético y los temas importantes. Sé que nos gana el tiempo. Estaremos viendo ahora la siguiente pregunta. De los 5 temas cruciales, ¿cuál considera que es el más importante y pertinente para la UB en el proceso de escucha? ¿Y por qué? Tal vez no nos alcance el tiempo para discutir en nuestras mesas la segunda pregunta. Lo que es único en la Unión Bíblica es que tenemos cuando pensamos en los retos a futuro, debemos estar preguntándonos cuáles son las contribuciones positivas que tenemos como Unión Bíblica. Creo que tenemos solamente 5 minutos y luego volveré con una conclusión. Discusión entonces en grupos durante 5 minutos sobre los temas cruciales. ¿Cuál considera que es el más importante y pertinente para la UB en el proceso de escucha y por qué? I'm sorry to be interrupting you in your good discussion, but let us come to the final section. Queremos ya ir terminando, donde Pablo dice: de la misma manera que lo que es verdad del mundo y de la iglesia es también una verdad sobre el Espíritu. Dentro del gemido de la creación y el gemido de la iglesia, Dios, este Dios también gime. En la siguiente diapositiva, ¿qué significa que Jesús sea el Señor?
Muchas veces el Señor no usa mensajes directos, sino parábolas y milagros como herramientas que cuestionan las cosmovisiones judías. Sabemos que Jesús era judío, entonces de alguna manera nosotros estamos frente a retos ciertamente distintos, mientras a la manera que desarrollamos y estamos en contacto con otras formas de ver la vida. Esencialmente tenemos el poder de la Biblia, del discipulado contextualizado, la hermenéutica profética es un llamado a la teología profética, a aplicar la religión, la cultura y los aspectos sociopolíticos que tendrán un impacto y una transformación en los lugares más importantes y prácticos y los niveles que importan. En resumen, entonces, ¿qué es Esperanza Viva? Es un desafío para nosotros a crear las estructuras, el ambiente y los ministerios a través de los cuales la Iglesia puede ser de la mejor manera el pueblo de este Dios para este tipo de mundo. La Iglesia debe creer que no solo nosotros, solo nuestros gemidos indecibles llegan a Dios, sino que más allá de eso tenemos un Dios que participa de nuestros gemidos. Esta es la esperanza viva. Esta es una teología de la esperanza viva. Veamos entonces que la Iglesia llega a compartir en el patrón de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entre la gente joven, esperanzados e imaginándose en un mundo mejor que es posible. Dentro de las comunidades pobres, ya sea en el África, en el Asia, en la misma Europa, donde los jóvenes probablemente han perdido esperanza cuando ven el futuro, las realidades económicas y el mundo laboral, en todos los continentes, la forma que ven esta esperanza viva es cuando vemos una iglesia que realmente se identifica con estas comunidades. Y tenemos una esperanza viva porque el Espíritu Santo está restaurando un nuevo cielo y una nueva tierra. No es un nuevo cielo y una nueva tierra con todas nuestras aspiraciones. Dios trae este mundo en dolor que gime y lo transforma. Que nos guíe el Señor en estos días, que nos dé una nueva visión del mundo, una visión nueva y renovada de los ministerios de la Unión Bíblica, pero al fin y al cabo es una nueva visión de Dios, una nueva visión de la espiritualidad, un Dios que está activo en la creación. Hemos tenido un momento increíble juntos, ayer con Melba y hoy con Ken Santan. Espero que los haya motivado a pensar. Sé que ha pasado esto con nosotros, pero ahora es momento entrar ya a la fase final del programa, la parte donde podemos estar
pensando y discutiendo algunos de los temas sobre los ministerios de la Unión Bíblica, el desarrollo del liderazgo y sobre la estructura organizacional. Queremos que hagas esto de nuevo, pero esta vez quiero que lo hagas a la luz de lo que se ha dicho sobre la misión de Dios en un mundo cambiante. Piensen sobre la misión de Dios en el mundo cambiante en esas tres áreas: ministerio, desarrollo de liderazgo y estructura. Y por favor, mándenos sus ideas, 2 o 3 cosas breves, ideas. Esta información la estamos compartiendo acá en el programa en Malasia y los estamos escuchando. Ustedes verán la página, la dirección de correo electrónico. Podrán hacerlo de esa manera o a través del Facebook. Cualquiera de las dos formas estamos escuchando y estamos prestos para atenderlos. Aparte de eso, los veremos mañana ya con otro tema. Pero para ahora esperemos que puedan debatir estos temas juntos. Gracias, nos veremos mañana.